Bienvenidos a un nuevo video del canal Sanar Inconsciente. En esta ocasión les voy a compartir cómo ha sido mi experiencia con la ayahuasca. Realmente había tenido durante un año experiencia más con DMT, con los psicotrópicos, hongos y hierbas, que realmente me ayudaron mucho a sanar y por esa razón comencé el canal. Puede que no haya subido tantos videos porque estoy sanando cada vez mucho más de mis experiencias pasadas, de los distintos abusos y traumas, pero ha sido muy especial la experiencia que tuve con la ayahuasca, que no sé por qué le llaman yaje también en vez de ayahuasca. Es la combinación, pero yaje es como que es otro nombre que le ponen. Y esta experiencia la tuve en el volcán de San Salvador hace 2 fines de semana, no quise hacer hasta ahorita el video para así aterrizar cómo fue toda la experiencia. Dicho eso, les cuento de que llegué casi toda la noche, hubo más como folclore indígena. Yo no soy tanto de eso, fue más como que ok, respeto su experiencia, hicieron un honor al fuego, entonces pusieron fuego, empezaron a tirar ofrendas al fuego. Yo sé que en el ambiente americano se le da más fuerza a lo que es la flora y la fauna, por ejemplo, y entendí esto que, digamos, en el ambiente americano se explica lo espiritual por medio de los animales, por medio de la naturaleza, pero en el ambiente occidental cultural por la influencia, me parece, greco-romana, los griegos y los romanos expresaban la espiritualidad haciendo a sus dioses a imagen y semejanza de ellos. Es decir, sus dioses tenían adicciones, se enojaban, eran caprichosos o eran amorosos, pero eran un reflejo de los mismos humanos. Entonces siempre nosotros relacionamos a Dios con alguien bien parecido con figura humana, los demonios con figura humana, los ángeles con figura humana, pero es ya la concepción que hemos heredado greco-romana. Entonces, sí, se le dio mucho énfasis a la madre tierra, la naturaleza. Entonces yo solo dije, bueno, esa es su orientación, no tiene nada de malo, es porque ellos de esa forma explican lo inexplicable. El occidental lo explica de otra forma. Entonces, bueno, pasaron todos los rituales, ceremonias, muy folclórico, y a medianoche lo que hicieron fue sentarnos a cada uno en el lugar, era un gran plafón, y nos dieron algo que desconocía, se llama rapé. Y es que entendí de que hay un montón de medicinas, hay un montón de plantas de donde se sacan un montón de tipos distintos de medicinas que son mal vistas por el occidental. Entonces, este rapé me dijeron, bueno, estaba sentado y me dijeron, inhale, mantenga la respiración y ¡fup! Me sopló en un tubito y me lo metí en un lado de la nariz y un gran dolor el que sentí. Hoy en el otro, lo mismo, ¡pa! Y me dolió todo esto, pero hubo un momento que yo dije, esto lo que me están limpiando es todo esto. Lo que me pasó después era un gran dolor, que lo que hice fue, solo vi yo que me pasó eso. Me tiré al suelo como, ay, 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 así, haciéndole. Después yo me quise parar porque quería saber cómo estaba, qué estaba pasando en mí. Me paré, me sentí un poco atolondrado, no sé si es comparable a cuando uno ha tomado mucho licor. Me sentí un poco atolondrado, pero solo eso. Pero lo interesante es de que a lo lejos, porque todo era con velas, no teníamos y las lámparas que habían encendido las personas. Usualmente las velas siempre están titilitando así, pero mi visión a las velas a lo lejos era que podía ver las dos llamas al mismo tiempo, así como paradas. No los veía titilitando, sino que las podía ver al mismo tiempo, las dos velas casi así paradas. Fue interesante que como que se me agudizó la visión, es lo único que puedo decir. Pero lo que sí fue más particular es que en ese momento, después de que pasó eso y se iba pasando el dolor, tuve la capacidad de concentrarme muchísimo. Es decir, todo pensamiento distractor de pensar en el fin de semana, de que había ido al trabajar, se fue. Es como que tenía más control de decidir qué es lo que iba a pensar y podía decir, esto lo desecho, estaba mucho más concentrado. Después estuve estudiando qué era el rapé y es más que todo es tabaco molido, que se lo meten, y sentí que tal vez eso iba a ser que iba a limpiarme la glándula pineal, porque era como limpiarlo de aquí adentro. Vi en internet que eso, para los que tienen alergias, padecen de alergia, se lo pone eso y eso se lo va a ir limpiando. ¿Hasta dónde? Claro, como toda la cosa, o sea, si usted fuma tabaco más de 3 veces al día o 5 veces, le va a terminar dando cáncer. Si usted hace el rapé varias veces al día, pues claro, algo es demasiado, pero de vez en cuando es otra cosa distinta. Y sí, dicho eso, cualquier cosa en exceso es mala, pero el haberlo hecho me pegó una limpiada y voy a evaluar hasta cuándo me puede dar alergia porque realmente yo he padecido toda la vida de alergias y más alergias nasales. Entonces, así me mantuve un tiempo y no recuerdo si fue después de eso que comencé yo
medio estar como sintiendo, o más cuando yo tenía cerraba los ojos, como estar viendo que flotaba a mi alrededor, o que yo estaba inmerso en como que yo me había ido al mundo cuántico, mundo microscópico, porque lo que yo veía o percibía era como larvas, pero era más como si estuviera viendo el montón de estrellas de mar, pero con los tentáculos bien delgaditos y súper largos de distintos colores y el fondo de distintos colores. Y de repente todo eso se volvía, pero era más como ver tentáculos delgaditos y largos y largos y largos. Pero no entiendo, aún no he sabido por qué eso, no he sabido de otra persona al respecto. Y de ahí me fui a tomar el yagé o el ayahuasca. De hecho, hubieron varios que la tomaron varias veces durante la madrugada. Yo solo la tomé una vez, fui de los últimos. Después me acosté y yo solo ya que medio comenzaban a vomitar, de poquito, no tanto, y yo era algo que yo no quería llegar a vomitar. Yo quería que eso fuera algo que me ayudara a concentrar, como los psicotrópicos y hasta ahí. Pero de repente, después de un tiempo, me dolió el estómago, me molestó y me fui a los baños de abajo y ahí fue de que fue diarrea tras diarrea. Y de hecho, antes de tomar la sesión, nos piden que tengamos una dieta de una semana, que evitemos las carnes rojas, tal vez solo pescado. El último día algo sencillo, y yo el último día había sido desayuno, huevos, frijoles y semillas, más nada, pero, o sea, no tenía mayor cosa en el estómago, pero fue como por horas que estuve yendo a diarrea tras diarrea tras diarrea. Y algo interesante es que cada vez que entraba al baño, era como que si detrás de mí hubiera un foco amarillo, porque yo veía la pared del baño con puntos amarillos, el inodoro con puntos amarillos, y yo limpiaba y limpiaba, y yo decía, ¿pero qué está limpiando? No se limpia nada, y de todo modo puede ser que cayó eso y se esparció por todas partes, alguien que vino antes y ensució todo con diarrea amarilla. No es eso, ni siquiera huele sucio. Y después yo veía en ocasiones a las personas su sombra, pero era como una sombra amarilla, como que tuviera atrás un foco amarillo. Y su traje, no importaba si era negro, estaba delineado con amarillo o negro, pero con un medio tinte amarillo. Al final ya no veía amarillo, sino que la sombra de las personas ya era de color morado. Y también su delineamiento, digamos así, cuando uno delinea la cara, delinea las partes de la camisa donde está arrugado, ya era delineado con más morado oscuro, pero lo demás era como un poco de morado, de acuerdo. Fue interesante esa parte, pero yo pasé de diarrea, diarrea, y volví a subir, y otra vez medio me acostaba y otra vez diarrea, hasta que al fin, después yo entendí que cuando muchos dicen es que yo tenía ganas de morirme, o yo sentía que me estaba muriendo, pero no fue que yo sentía que me estaba muriendo, más bien mi experiencia fue, yo ya estaba harto de estar en diarrea y no sabía por qué salía tanto a diarrea. Bueno, si tenía parásitos, ahí se fue todo. Pero llegué al punto en que dije, ya esto ya me tiene harto. Yo decía, esto se va a quitar en algún momento, pero va a ser tal vez hasta en la madrugada que pasa ese efecto, pero yo ya estoy harto de esto. Creo que en otras ocasiones otros lo que dicen es, yo me quiero morir, yo ya no quiero sentir esto, dolor. Es que era un dolor como... Es un dolor como cuando alguien tiene una gran resaca. Yo no la he tenido, pero me pareciera como cuando alguien ha tomado mucho, está en un dolor de cabeza, un dolor de cuerpo, que todo le duele, o que está siempre volviendo a una diarrea y siente un dolor, pero no explica exactamente qué dolor, no es dolor de cabeza. Entonces yo solo era, ay, esto va a durar unas cuantas horas, ya no aguanto, pero ni modo, ¿verdad? Pero yo ya estoy harto. Yo creo que cualquier otro es lo que dice, yo ya siento que me estoy muriendo, que ya no aguanto esto, o yo mejor prefiero morirme. Y en ese momento una señora de las que cuidaban me tocó en el hombro y me dijo, ¿se siente bien? Cuando me tocó en el hombro fue que me tiré, fue como que se venía todo para arriba, y me fui donde estaba la tierra a vomitar. Y es interesante, cuando uno vomita hace, oh, pero así solo, pero ahí era, cuando estaba vomitando, era como que si me hubieran puesto una manguera. Sí había salido todo abajo, no sé qué salía por arriba, pero fue por un buen rato que todo salía ahí. Pero mientras salía ese vómito, era un gran grito despavorido, era ¡ah! Era como que ¡ah! Salía. Yo me acuerdo que me parece que esta mujer se asustó y trajo otra persona, está bien y todo, a seguirme, pero yo seguía gritando, y salía. Y medio paraba y seguía saliendo, y volvió otra vez a salir todo, hasta que al fin me dijo la persona, ¿se puede parar? Y yo ahí medio atontado, me paré y ¡bum! Otra vez al baño. Sí, antes de que pasara eso, la última vez fue cuando
una voz me dijo mientras estaba en la diarrea, platica con X persona, un pariente muy cercano. Y cuando estaba platicando y le estaba diciendo a este pariente cercano, mira, yo sé que te pasó esto en tu embarazo por esto, y esto fue lo que te ocurrió, yo lo entiendo, pero te has paseado en mí por esto, y ni modo, ya lo sé, pero fue hasta que después de como que me vino la voz y dijo, habla con esta persona, como que si esa persona estuviera, y era como que estaba hablándole en el pensamiento a esta persona, y todo era más como color verde en ese momento, como que estaba flotando dentro de un subespacio, en un ambiente microscópico, cuando estaba hablando un poco de colores. Hasta después lo percibí, pero después de hacer eso fue que salí, que ya no aguantaba y que me dio el vómito. Ahora, pienso yo, porque todo esto es subjetivo, pienso de que realmente yo tenía que purgar, sacar eso, pero no quería. Es decir, cuando alguien va a ir a hacer la ayahuasca, tiene que estar dispuesto a que tiene que desear purgar, tiene que desear vomitar. De lo contrario, ¿qué va a ocurrir? El proceso va a ser largo y doloroso. Yo me resistía a vomitar y por eso el proceso fue más largo y doloroso. Lo más seguro era de que todo eso, el inconsciente me llamaba, ve a la diarrea, como diciendo, y quédate aquí abajo, quédate aquí cerca donde vas a ir a vomitar, pero yo no quería vomitar, entonces me resistía, subía y otra vez el inconsciente decía, lo voy a hacer otra vez, diarrea para que vaya abajo, porque es ahí abajo, más cerca donde está la tierra, que va a vomitar mucho, porque no podía vomitar allá arriba, iba a asociar todo eso, iba a ser algo asqueroso, pero yo no quería entender qué es lo que me estaba pasando, qué es lo que tenía que hacer, o sea, no era dócil. Entonces, después de pasar eso, yo platiqué con una persona, con la misma persona que me tocó y que me hizo que pasara eso, me acosté y me dormí, ya no recuerdo nada. Como el proceso fue tan largo y doloroso, no pude pasar un tiempo meditando. Entonces al día siguiente yo solo dije, esto fue lo más horrible, yo ya no vuelvo a hacer esto de la ayahuasca. Sin embargo, a la semana fui a tomar psicotrópicos a este lugar en San Salvador, en la calle Bernal, y fue la meditación más hermosa que he tenido en toda mi vida. Yo había pasado más de un año y medio en sanación y hay varias partes donde, en los videos donde cuento cómo ha sido todo, pero esta fue la primera ocasión donde pasé como por 8 horas, que después de que me medicaron, pasé las 8 horas solo dando gracias. Pasé diciendo, doy gracias por todo lo malo que me pasó. Y veía a las personas que me habían hecho daño y las vi distinto. Fue como que hasta ahorita logré perdonar. Tal vez con la ayahuasca, tal vez fue como que se destapó. Pero fue con los psicotrópicos que ya pude conectar y entender lo que me había pasado con la ayahuasca. Entonces, cada persona que yo veía, yo la veía distinto. Yo les decía, comprendo por qué no me pudiste amar, comprendo por qué me hiciste daño. Tú no tenías la capacidad de amarme, tú no tenías la capacidad de ayudarme. Yo entiendo y te suelto. Pero te doy las gracias porque tu vida hizo que crearas una experiencia de mi vida y hoy soy una mejor persona. Y así fue pasando por un montón de personas, pero muchas personas, y a todos ya no los veía como malos, sino que los veía como personas que no han sido transformadas, personas que por su falta de transformación solo pueden hacer daño, pero es como decir, yo ya no me puedo enojar con ustedes, ¿cómo pedirles a ustedes que sean buenos si no tienen esa capacidad? Por tanto, yo ya no tengo que reclamarles, ustedes sigan su camino, ustedes sigan su proceso, yo voy a seguir el mío, pero yo les doy gracias porque ustedes enriquecieron esa experiencia de mi vida y ya no les reclamo nada, los suelto, los dejo ir. Yo les digo, yo creo que hasta ahorita he comenzado o ya se dio mi proceso más fuerte de sanidad y posiblemente la ayahuasca lo que hizo fue o sea, los psicotrópicos me fueron sanando de poco en poco, pero la ayahuasca fue como que le puso piñón de montaña para que al fin se pudiera reventar todo. No sé si es primero que hay que hacer la ayahuasca y después los psicotrópicos, o primero tenía que hacer varias sesiones de psicotrópicos, pero creo que la combinación de psicotrópicos, rapé, ayahuasca, yaje, y lo que he conocido es de que hay muchas más plantas medicinales americanas poco conocidas que son realmente muy difícil de ser aceptadas por la cultura occidental, que tal vez es como decir, miren, esto es indígena, aquí no nos metemos nosotros somos occidentales, pero realmente lo que veo es de que todo eso le reconstituye el alma, le reconstituye su sistema nervioso. Pero mire, de hecho, lo que una vez no conté con los psicotrópicos, con el DMT, es que había llegado una persona que después de dar a luz la señorita, había quedado paralítica y que no podía hablar. Ya habían pasado 4 años y después de las sesiones con psicotrópicos, con el DMT, que es otro nombre, ya pudo caminar, ya pudo cada vez mejor, ya pudo hablar. Entonces, hay una regeneración en el sistema nervioso, hay una regeneración en el alma, en el espíritu, en todo esto. Lo importante es poderlo procesar,
Pero es cierto, o sea, uno puede perderse en decir, mire, yo lo que vi fue ángeles, mire, yo vi sombras negras, demonios, yo vi al lobo pero al final yo me di cuenta que todo eso es según el contexto del cultural de cada uno. Mi contexto ya no es cristiano, mi contexto tampoco es indígena, entonces yo lo que veía era más figuras como larvas. Entonces, yo cuando me dicen, fíjese que vi un fantasma o fíjese que vi un demonio y todo, yo ya sé. Sí, es tu contexto que tu inconsciente trata de explicarte con una figura antropomórfica, pero un demonio no tiene figura antropomórfica, sino que es lo que tiene que representar tu inconsciente para que tú puedas entender algo espiritual. Es decir, son espíritus y los espíritus no se pueden, no podemos decir, mire, es un búho, es una larva, es una sombra. Y algunos de los que tuvieron miedo en ese ambiente no les pasó, no lograron nada, se bloquearon. Y como les digo, es una experiencia que limpia, libera, pero en mi caso tuvo que ser combinado nuevamente con los psicotrópicos, porque los psicotrópicos es otra forma de experiencia más tranquila, donde uno puede meditar, uno puede más pensar y procesar. Yo no iba con respecto a decir por qué fue lo que pasó con la ayahuasca, yo solamente iba diciendo, fíjense que aún me siento un poco de malestar, me dolía mucho el brazo y posiblemente el dolor del brazo era una forma en que el inconsciente me decía, al dolerte el brazo te voy a llevar ahí para que así, como una forma simbólica, te voy a hacer doler el brazo porque así vas a ir a un lugar a meditar, a relajarte, porque ahí es donde Dios te va a dar entonces la información que tú necesitas para ser transformado. Bueno, hasta aquí con este video. Espero que les haya gustado y si tienen algún comentario o algo más que quieran preguntarme, no duden en dejar su comentario en este video. Hasta la próxima.